Hola de nuevo, les saluda Eric Hernández y vamos a esta parte 3, a este tercer video en el que estamos revisando qué dice nuestro manual del IMSS respecto a cómo llenar la hoja de enfermería del IMSS y cómo lo hemos aplicado específicamente en el Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico La Raza, desde donde les seguimos deseando que tengan un excelente Día Internacional de la Enfermería. Bien, entonces, toda la información que estamos aquí revisando, reitero, está basada en el anexo 5 de este manual que se titula Procedimiento para la atención médica en el proceso de hospitalización de las unidades médicas hospitalarias. El anexo 5 es el que corresponde al instructivo de operación de nuestra hoja de enfermería del IMSS. Por cierto, dicho documento se los compartiré. Este fragmento del documento, este anexo 5, lo voy a colocar en un enlace para que lo puedan descargar. Yo no sé por qué, este no es un documento top secret, no es un documento secreto, debe de estar disponible en todos los hospitales, en todos los pisos, y si no, bueno, debe de estar disponible. Yo no sé por qué no lo conoce todo el mundo. Entonces se los voy a colocar ahí en la descripción del video si estás desde YouTube, o en el blog de Enfermeros de Corazón con un enlace para que lo descargues junto con 2 ejemplitos de hojas de enfermería que ya desde hace tiempo hemos estado también circulando. Desde hace algunos años, con los que hemos dado capacitación en nuestro hospital, pero como la capacitación la vamos dando poquito a poco porque podemos solamente trabajar con grupos pequeños, sobre todo ahora con la pandemia, no son grupos de más de 10-12 personas, entonces bueno, estos videos creo que pueden ayudar mucho a reforzar el análisis de lo que dice nuestro manual de cómo llenar la hoja de enfermería en el IMSS. Si son colegas de otra institución que no sea el IMSS, bueno, probablemente haya algunas diferencias. Lo importante será revisar el manual. También haremos otro episodio, otro bloque de videos en el que compartiremos lo mismo, pero en respecto, por ejemplo, a la Secretaría de Salud. Por lo pronto comencemos con este. En la parte posterior de la hoja de enfermería ya habíamos revisado la parte frontal, ya habíamos revisado hasta la sección donde están los medicamentos. Continúa después una parte donde vienen las escalas de evaluación. Entonces, el primer espacio pues corresponde a la escala de riesgo de úlceras por presión y para todos los turnos, matutino, vespertino y nocturno, hay 4 espacios. Esto quiere decir que podemos valorar el riesgo al menos 4 veces en el turno. ¿Cuántas? Lo define cada profesional de enfermería. Idealmente sí deberíamos de valorar en diferentes momentos, dependiendo de los cambios que tenga nuestro paciente y las intervenciones. Aquí va el de úlceras por presión. En la parte que continúa está también para valorar el riesgo de caídas, con su horario, sus intervenciones, y en la parte de aquí abajito tenemos los patrones funcionales de salud. ¿Qué les sugerimos para llenar esto? Estamos acostumbrados a que como enfermeros llenamos esto, ¿verdad? De arriba para abajo, o sea, en este orden. Pero pasa que muchas veces tachamos algunos patrones y ya luego no hay vínculo con lo que está escrito aquí abajo. Entonces una recomendación que les hacemos desde hace mucho tiempo es: primero llena tu nota de signos y síntomas y ya después marcas los patrones funcionales de salud. ¿Para qué? Para que tengas esa referencia, que tú digas: mi paciente tiene dolor, entonces le tengo que poner un tachecito en el patrón 6, que es el que corresponde. Que mi paciente tiene, por ejemplo, trabajo de parto y tiene contracciones y son síntomas de trabajo de parto que corresponden al patrón 9. Entonces le tacho el 9. Pero como está primero los patrones y después la nota, a veces tachamos una cosa que no tiene que ver con la otra. Y bueno, por eso la recomendación es: primero escribe tu nota y ya después tachas los patrones funcionales. En el manual viene de hecho un apartado con la descripción y dice ahí que marques con una X el patrón funcional valorado en el paciente en cada turno, con la finalidad de conocer la respuesta a procesos vitales de salud reales o potenciales en forma sistemática y con ello coadyuvar en el diagnóstico enfermero. Y bueno, pues aquí están los 11 patrones funcionales que muchos no los conocen. 1. Percepción, manejo de la salud. 2. Nutricional metabólico. 3. Eliminación. 4. Actividad, ejercicio. 5. Sueño, descanso. Y 6. Cognitivo perceptual. Anticipadamente les platico que los patrones del 1 al 6 generalmente pues valoran la parte biológica del paciente. El 7, autopercepción y autoconcepto, cómo me siento yo conmigo mismo, pues es la esfera psicológica hacia mí mismo. El 8, rol relaciones, valora la esfera social. El 9, de sexualidad y reproducción, valora todas las esferas del paciente en torno al tema reproductivo. El patrón 10, de adaptación e intolerancia al estrés, de nuevo aparece la esfera psicológica, pero ahora en respuesta a lo que ocurre alrededor de mí.
es el aspecto psicológico, pero también implica respuestas biológicas. Y por último el 11, valores creencias, que tiene que ver con lo espiritual, ¿ok? En el manual viene descrito cada uno de estos patrones funcionales. No me voy a detener a describirlos porque eso también es toda una clase o todo un video extenso que ya también después compartiremos con ustedes. Pero por lo pronto es que sepan los nombres de los 11 patrones funcionales y les comparto, ahí están los 11 patrones funcionales. En este blog de Enfermeros de Corazón hemos creado por ahí en este documento que son los algoritmos NNN, que son como pequeñas guías visuales, y tenemos una guía rápida de signos y síntomas principales de cada patrón funcional de salud. Entonces pues los invitamos, también se los voy a poner ahí en un enlace para que los puedan descargar. Y la verdad es que a nosotros nos es muy útil con esta guía de valoración. Yo ya puedo identificar, les decía, que estoy valorando a mi paciente y yo tengo un paciente que por ejemplo tiene fiebre, ¿no? Tiene fiebre. La guía de valoración dice que la fiebre corresponde al patrón 2, entonces le tacho el 2. Que mi paciente tiene taquicardia, ¿no? Y vemos que en el patrón 4 vienen los signos vitales cardiorrespiratorios, entonces le tacho el 4. Aquí es importante romper con un mito. Primero, errores comunes al marcar los patrones funcionales en las hojas del IMSS. De cualquier hospital del IMSS pasa también en mi hospital. Le ponen una diagonal o le ponen una palomita o lo circulan o lo rellenan el cuadrito. El manual no menciona ninguna de estas formas. El manual dice marcar con una X el patrón funcional o los patrones funcionales. También, este es un mito muy frecuente. Nos dicen, es que nada más debes de marcar un patrón funcional, ¿no? El que vas a trabajarle. Perdón, querido Instituto Mexicano del Seguro Social, pero si me estás pidiendo que le doy una atención integral a mis pacientes, no le trabajo solamente un patrón funcional. Vaya, el simple hecho de medirle los signos vitales a mi paciente, estoy valorando el patrón 4. Le tomé la temperatura, estoy valorando una parte del patrón 2. Le estoy dando medicamentos, estoy tratando el patrón funcional número 1. Mis pacientes están embarazadas, tienen necesidades en el patrón 9 de sexualidad y reproducción. Y aunque no tiene tachecitos en el ejemplo de la pantalla, pero si mi paciente además está estresado, ansioso y le doy apoyo emocional, pero estoy atendiendo el patrón 10 de adaptación y tolerancia al estrés. Entonces, el manual no especifica que sea solo un patrón funcional de salud. Tampoco dice que tienen que ser muchos ni que tienen que ser todos. Pero si lo que estamos promoviendo es una atención integral, aunque en la vida real hacemos valoraciones focalizadas, porque ciertamente tenemos que dirigirnos a los problemas más importantes o más relevantes, hay que priorizarlos. Y entonces lo que es un hecho es que el paciente no siempre tiene solo un patrón funcional alterado. Si yo estoy atendiendo a una embarazada que además tiene estreñimiento, pues le doy cuidados al patrón 9 de sexualidad y reproducción, pero también al 3 de eliminación. Vaya, esto es muy importante que lo analicemos desde el punto de vista pensamiento crítico y no nada más el tachar por tachar o copiar los patrones del turno previo. Ok, las escalas de valoración de riesgo de úlceras por presión, no nada más pónganle mediano, bajo, alto, dependiendo de que si el paciente lo veo más o menos bien o más o menos mal. O sea, no lo calculen a ojo de buen cubero, tenemos escalas. Y entonces en este caso se utiliza la escala de Braden, que tiene un puntaje. Valora la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición, el roce y peligro de lesiones. Hacemos una sumatoria de cada uno de estos ítems y bueno, dependiendo del número, pues sabemos si tiene riesgo alto, medio o bajo. ¿Qué tengo que registrar aquí? Bueno, el manual no lo especifica, pero lo que no tengo que abarcar es así con letras todo el riesgo y nada más ponerle la hora de inicio y la hora de cierre. Esto no lo hagan, por favor. ¿Qué sí puedo poner? Ok, lo puedo poner así. El nivel de riesgo que medí y abajo el horario. ¿Qué otra cosa también puedo poner? Y esto no nos lo han mencionado, el manual no lo especifica. Por ejemplo, mi paciente tiene... Vamos a regresarnos tantito acá. Perdón. A la escala, ¿no? Si mi paciente tiene un riesgo alto es porque dice 12 o menos de puntaje. Riesgo medio de 13 a 14, dependiendo de la sumatoria que hagas de esto. O el riesgo es bajo si la persona tiene 15 a 16 o 15 a 18, dependiendo de la edad. Entonces, bueno, si yo calculé que el paciente tiene 13, bueno, pues lo que sí puedo ponerle aquí, fíjense bien, aquí es ponerle, ¿verdad?, que tiene mi paciente 13. Ojo, así no lo dice el manual. El manual nada más dice que valoremos y que escribamos el nivel de riesgo y el horario.
Pero muchas veces sí es muy útil poner cuánto tuvo de puntaje o de calificación en el nivel de riesgo. Porque luego llegan y te preguntan, ¿y de dónde sacó que tiene moderado? Ah, pues es que yo veo que mi paciente está como muy adormilado. Pero es que hay que justificarlo. Las escalas están validadas. Entonces no lo calculen nada más porque sí. Y siempre hay que escribirles intervenciones de enfermería. Lo mismo con el riesgo de caídas. Tenemos en este manual esta escala que es la valoración del estado del paciente o funcionalidad, que toma en cuenta la limitación física, el estado mental alterado, fármacos, problemas de idioma o socioculturales o pacientes sin factores de riesgo evidentes. Se hace una sumatoria que en total puede llegar a ser 10. Y bueno, dependiendo del puntaje también es el nivel de riesgo. Y es que muchos dicen, pues es que como está hospitalizado ya por eso tiene riesgo, le ponemos riesgo medio. No, o sea, calcúlalo, ve si tiene alguno de estos aspectos. Y si sí los tiene, pues le pones un puntaje y lo documentas. No lo pongas así, como ya lo mencionamos. Hay que ponerlo de esta manera y siempre escribir las intervenciones que vas a realizar. Por ejemplo, para prevenir el riesgo de úlceras por presión, valoración de la piel o hidratación de la piel, la movilización, que además de escribirlo hay que hacerlo, los cambios posturales, la lubricación, la prevención del riesgo, cambio de posición, etcétera, ¿no? Y para el riesgo de caídas, medidas preventivas, orientación, barandales en alto, vigilancia continua, prevención de riesgos. Todos estos términos vienen de taxonomía NIC y o algunas de las guías de práctica clínica, que tenemos una guía para la prevención de caídas y de úlceras, por cierto. En el apartado que es para las intervenciones para el control del dolor, bueno, pues siempre hay que anotar, incluso si el paciente no tiene dolor, hay que prevenírselo. Y muchas veces lo que hacemos para ello es darle medidas de confort. El disconfort, cuando no se trata, se convierte en dolor. Entonces, bueno, pero si hay dolor, que la mayoría de los pacientes sí tienen dolor, pues hay que valorar nuestras intervenciones, hay que escribirlas. Decíamos, aunque tenga 0 el dolor, pues medidas de confort y valoración del dolor, que por sí misma es una intervención. Y cuando ya hay dolor además, pues por ejemplo la administración de analgésicos, medios físicos, el manejo del dolor, así viene en la NIC, administración de medicamentos, manejo del dolor, técnicas de relajación. Aquí abajo están las dos etiquetas NIC para el dolor, manejo del dolor y administración de medicamentos. Incluso hay una intervención que se llama administración de la medicación, o de los analgésicos, perdón. Y bueno, pues hay que documentarlos. Ojo, en el apartado de signos y síntomas, no ponerlo abreviado, SVT, no es cierto, ese es que las intervenciones de colaboración. ¿Por qué me estoy brincando hasta allá? Bueno, en toda la parte de notas que continúan, antes los subrayábamos, haz de cuenta, el de la tarde y el de la noche, como ya no tenían espacio para poder validar la información que el de la mañana anotó y que en la tarde continúa, pues lo subrayaban, pero ya nos piden que ya no subrayemos y que ya no pongamos el signo de %. De preferencia, y esto tampoco lo dice el manual, pero es un acuerdo interno que tenemos en nuestro hospital. Lo que sí puedo poner es palomita, pero tampoco es que tengas que poner solo palomitas si tú no escribas nada en tu turno. No hay que subrayar porque luego eso generaba que le tachabas en lugar de subrayarle, y esto médico legalmente puede significar que estás cancelando esa nota. Entonces ya no subrayamos. Los horarios no los escriban de este modo. Tampoco pongan ingresa paciente consciente orientado asintomático, porque estos son las notas de rutina. Ingresa y paciente no son signos, no son síntomas. Y los horarios no es ponerle de las 8 la rayota y las 14, o en la tarde de 15 rayota 21, porque esto significa que viste al paciente a las 8, estás cancelando todos los demás horarios y te volviste a aparecer y ver al paciente a las 14 horas. Aguas con esto. Entonces, como si se anotan, hay que anotar todos los signos y síntomas. No ingresa, no paciente, no hay pacientes asintomáticos para enfermería. El único asintomático es el que ya no está vivo. Pero si está vivo, pues tiene síntomas porque siente, y entonces lo que hay que hacer es saber valorarlos y saber escribirlos, aun si están normales, pero tienen una forma de describirse. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo sí podemos escribirlo. En la NANDA, las características definitorias son signos y síntomas. En el NOC, los indicadores también son signos y síntomas. Y bueno, yo puedo escribir dolor, palidez dérmica, hipotensión arterial, incluso el dolor en donde, hipotensión arterial, taquicardia, hemorragia transvaginal intensa, herida quirúrgica en el abdomen, limpia, sin datos de infección, edema de miembros inferiores, dificultad para conciliar el sueño, incomodidad física, aspectos emocionales incluso como la ansiedad, la inquietud, la irritabilidad, la intranquilidad, preocupación. Y bueno, el vespertino, palomita verde, y también le pone el horario en el que valoró esto.
O el rango de tiempo. El de la tarde le pone aquí herida quirúrgica en el abdomen limpia sin datos de infección de las 14 a las 21 horas. Pero vean que es en el cuadrito donde pone el rango de horario, de 14 a 21. Y no lo pongas desde el principio, o sea, a las 15 horas valoraste esto y ya hasta que cierras tu hoja a las 21 horas, pues ya le pones el 21. Porque también ha pasado que ya desde el principio hacen su nota para que ya esté adelantada y le ponen desde el inicio así, ¿no? 17 a 21 horas y son las 8 de la noche y el paciente cayó en paro cardíaco y ojo con eso, ¿eh? Son incongruencias que son importantes en lo médico legal. Entonces, horario, cuadrito por cuadrito, renglón por renglón. Y rangos de tiempo sí se valen, pero hasta que ya cumplió ese tiempo. No lo cierren antes de tiempo, por favor. Bueno, en lugar de asintomático, podemos ponerle signos vitales no alterados o signos vitales sin desviación del rango normal, que está basado en el NOC, o en la NANDA viene como mediciones fisiológicas estables. Son algunos ejemplos, tampoco hay una norma estricta ni fórmulas para notas de enfermería, son sugerencias, son recomendaciones, ¿no? Incluso hay otro resultado, aquí no lo puse, que se llama nivel de malestar en el NOC, y entonces es válido que yo le ponga el paciente refiere ningún nivel de malestar, porque estás midiendo un indicador en el NOC de un resultado esperado. Por supuesto, esto implica conocer más a fondo las taxonomías Nanda-no-Gini, pero es válido utilizar este lenguaje cuando lo conocemos y lo sabemos aplicar. ¿Qué dice el manual? En signos y síntomas, las manifestaciones objetivas y subjetivas que detecte el paciente, que detectes en el paciente, respuestas fisiológicas, la forma en que responde el organismo ante un proceso de la enfermedad, es decir, la identificación del problema y la hora en la que se refieren o observan. Ejemplo, diaforesis, cianosis, diarrea. Nota 1. Cuando los síntomas y signos continúan, registrar la hora. Además, nosotros ya le ponemos palomita. Esto es un acuerdo interno. Aquí no menciona palomitas ni subrayados. Lo que sí dice es que no uses el %. Nota 2. Los signos y síntomas que se registren deberán estar basados en una cuidadosa valoración de enfermería de acuerdo a las instrucciones de operación de este mismo manual. ¿Ok? Pues es lo que dice nuestro manual. Problema interdependiente, error común, lo ponen abreviado y lo copian tal como viene en la nota médica y en el encabezado de la hoja y sus horarios que están mal ahí, ¿no? Bueno, no. ¿Qué dice el manual? Un problema interdependiente es cualquier situación clínica que presenta el paciente y que atiende enfermería y que requiere la intervención de otros profesionales del equipo de salud, médicos, nutriólogos, psicólogos, inhalo, etc. Es un juicio clínico de la respuesta fisiopatológica y en el IMSS, esto es muy del IMSS, nos piden expresarlo, redactarlo con el formato PES. No lo digo yo, lo dice nuestro querido manual. Ahí está. Un problema interdependiente es la situación clínica que se presenta como consecuencia de una enfermedad y o pruebas diagnósticas o tratamientos médicos quirúrgicos, en donde enfermería colabora con el personal de salud y realiza intervenciones para la prevención, resolución o reducción de un problema real o de riesgo de salud. Y, bueno, pues el formato PES. Ahora, el problema interdependiente principal suele ser sí el diagnóstico médico, no son los únicos, tienen a veces más, cualquier otra complicación derivada de su enfermedad o de su tratamiento. Y lo escribimos con el formato PES. Problema secundario A, es lo que significa la SA, secundario A, etiología, manifestado por signos y síntomas. Esto es el formato PES. Nuestro manual, aunque la NOM 04 dice que no abreviaturas, nuestro manual dice que sí se podría usar el secundario A, SA y el manifestado por MP. Lo dice el manual. Y bueno, pues está, digamos que si tú lo escribes completo sería lo mejor, estás cumpliendo la norma 004, pero las abreviaturas, aunque no son universales, nuestro manual las respalda. Ejemplos de problemas interdependientes reales. Porque este es un problema interdependiente real, también hay de riesgo. Insuficiencia respiratoria secundaria a enfermedad pulmonar obstructiva crónica manifestada por disnea, taquipnea, taquicardia y aleteo nasal, como ahorita en COVID. Alteración del nivel de conciencia secundaria a encefalopatía hepática manifestado por somnolencia y delirio. Ojo, no hay taxonomía para problemas interdependientes, no la hay. Hay algunos libros de Carpenito que hablan sobre ellos, pero Carpenito no lo describe con el formato PES, por ejemplo. Aquí tenemos los de riesgo, que nada más son enunciados de dos partes. Problema secundario a la etiología. Y ahí hay un ejemplo. Riesgo de crisis convulsiva, secundario a hipertermia. Riesgo de arritmias cardíacas, secundarias a infarto agudo del miocardio. Son solo dos ejemplos. Aquí tengo yo uno de nuestro hospital. Amenaza de parto pretérmino, secundario a una infección de la vía urinaria, manifestado por disuria, sangrado transvaginal leve. Y bueno, la tarde y la noche lo validaron y lo continuaron, ¿sí? Por un ejemplo nada más.
En los diagnósticos de enfermería, errores comunes, escribir solamente la etiqueta diagnóstica, eso no se hace. O inventarse los diagnósticos, ¿no? Eso no se hace. Ahí dice angustia y eso no existe en la NANDA. Y los horarios que ya vimos que están mal puestos. ¿Cómo sí debo de hacerlo? Bueno, pues me baso en la NANDA. NANDA desde la 2015-2017, actualmente ya salió desde hace rato la 2018-2020 y de hecho ya se va a publicar la 2021-2023 en inglés, todavía no sale en español. Pues tenemos estos tipos de diagnósticos de enfermería. Los enfocados en el problema, antes llamados reales, ya no se llaman reales, que por cierto estos incluyen, debo de hacer una acotación importante, los de síndrome. Van aquí dentro de los enfocados en el problema. Aquí van los diagnósticos de síndrome. ¿Ok? Los de riesgo, antes llamados potenciales, y los de promoción a la salud, antes llamados de bienestar o de salud. Y ya especifiqué, los diagnósticos de síndrome son un subtipo de diagnóstico enfocado en el problema. Y bueno, ¿qué dice nuestro manual? La forma en que el paciente responde a un estado de salud o enfermedad, reacciones fisiológicas del organismo, percepciones, sentimientos, conductas. Para su elaboración tome en cuenta las respuestas del paciente tanto reales como de riesgo. Y para su registro debe considerarse el formato NANDA, etiqueta diagnóstica, factor relacionado y características definitorias. Cabe destacar que NANDA agrega en la nueva edición dos componentes que son las poblaciones en riesgo y las condiciones asociadas, por cierto. Pero bueno, el manual no está actualizado, entonces, pues mientras tanto es lo que menciona y que basemos en NANDA. Tengo aquí un ejemplo de nuestro hospital, ¿no? Deterioro de la eliminación urinaria relacionado con infección del tracto urinario manifestado por disuria, frecuencia o incontinencia y sus horarios. Dolor agudo relacionado con agentes lesivos físicos, biológicos, ahí le faltó, manifestado por el dolor 4 de 10, la expresión facial. Ansiedad relacionado con estrés y cambio en el estado de salud, manifestado por nerviosismo, insomnio, inquietud, dolor y urgencia urinaria. Bueno, estos son algunos ejemplos. ¿Y qué dice el manual? Ahí otros ejemplos. Dice: trastorno de la autoestima relacionado con el abandono por parte de los familiares, manifestado por tristeza, dificultad en la toma de decisiones y resistencia al cambio. Cabe destacar que el manual sí usa NANDA adaptados. Deterioro de la movilidad física relacionado con pérdida de la continuidad ósea, manifestado por limitación de la amplitud del movimiento. Y el tercer ejemplo, riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos. Ojo, no dice relacionado con hospitalización ni con la patología de base. Es relacionado con procedimientos invasivos, que es como si viene en la NANDA. ¿Y qué más dice? Registraremos por turno el o los diagnósticos enfermeros prioritarios tomando en cuenta la vinculación entre el problema valorado y el juicio emitido. Y hay que anotar las conexiones relacionado con RC. Ojo, no lo digo yo, aquí así está en el manual. El manual dice que sí se puede utilizar RC y MP al manifestado por. Si tú me preguntas qué es lo correcto, bueno, la norma 004 dice que no uses abreviaturas, así que si lo escribes completo es mejor. Pero aún si usas las abreviaturas tienes el respaldo de este manual, ¿ok? Para elaborar el diagnóstico de enfermería real, dice para el de riesgo utilizar la conexión RC, ¿sí? Ojo, en cumplimiento con la norma 004, de preferencia no lo abrevies. Si me preguntas qué es lo mejor, no usar abreviaturas. Lo mismo para el problema interdependiente y todo lo demás. Ok, aquí hay más ejemplos de otros diagnósticos de enfermería. Déficit de autocuidados, uso del inodoro, en el NANDA nuevo se llama del uso del sanitario. Relacionado con inmovilización, reposo absoluto indicado, manifestado porque requiere uso de cómodo y ayuda. Este es un NANDA adaptado. Riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos, que también venía en el manual. Y disposición para mejorar el confort, manifestado porque expresa deseos de sentir mayor comodidad o un cambio de posición. Son solo unos ejemplos adicionales de esto. Bien, en las intervenciones de colaboración, pues nos basamos en las indicaciones médicas o los cuidados que prescribe cualquier otro profesional de la salud. Por ejemplo, los signos vitales por turno y los cuidados generales de enfermería, que bueno, porque el médico los pone ahí y solo por cumplir con esta parte de la acción esencial para la seguridad del paciente número 2, en la que tiene que haber congruencia entre las indicaciones y su hoja de indicaciones médicas con lo que tenemos nosotros aquí, bueno, pues transcribimos generalmente varias de estas intervenciones. Es polémico, a mí me han dicho, es que yo no necesito que el médico me indique mis cuidados ni los signos vitales. Tienen razón. Si no lo ponen, no habría mayor problema mientras tú documentes en tus intervenciones de colaboración que estás midiendo los signos vitales de tu paciente y le estás dando sus otros cuidados. Pero por congruencia de la acción esencial número 2
en la que debe de haber comunicación efectiva, lo que está en las indicaciones médicas debe de estar también aquí. Y este es el espacio en donde se verifica. Vigilar la motilidad fetal y la actividad uterina, vigilar el sangrado, dextroxis por turno, que ya dijimos que esto no es la abreviatura de dextroxis, es una marca comercial. Sería una glicemia capilar, ¿no? Pero bueno, oxígeno 3 litros por minuto, el tipo de aislamiento si lo tiene o de precauciones estándar y demás. El reposo si es relativo o absoluto, todo eso va aquí. Si hay o no control de líquidos, va en las de colaboración. La toma de muestras o la intervención interconsulta con otras áreas son de colaboración. ¿Qué dice el manual? Las actividades que lleva a cabo en el paciente y que previamente fueron prescritas por otro integrante del personal de salud, médico, inhalo, rehabilitación. Ejemplo, terapia respiratoria, el tipo de reposo y posiciones, las micronebulizaciones, además la hora y que se realizaron, y cada acción de enfermería debe ser resultado de una valoración de la aplicación del pensamiento crítico y del juicio clínico. Muy bien. En las actividades de enfermería pues van las independientes, aquellas que son derivadas de tu plan de cuidados, dirigidas a resolver los diagnósticos de enfermería. Y entonces, bueno, parte del protocolo, la identificación del paciente, que además está en la NIC, vigilancia, que está en la NIC, uso de precauciones estándar o control de infecciones, que es como está en la NIC, manejo de la eliminación urinaria, manejo del dolor, apoyo emocional y su horario o su rango de tiempo correctos. Y bueno, además, si en tu hospital tienes acuerdo interno como nosotros en el de las palomitas que son válidas y continúan estos cuidados, le ponemos la palomita y el horario. Ambas cosas son importantes. Reitero que lo de la palomita es un tema interno que más bien no está en el manual, pero ha sido una forma de validar para no repetir información, sobre todo cuando no cabe porque los espacios son pequeños. Y debe de ir, acuérdate, las intervenciones de enfermería, estas actividades de enfermería que se pueden basar en la NIC o en las guías clínicas, deben de ser congruentes con los diagnósticos de enfermería de la NANDA. Son acciones que realiza el personal de enfermería al paciente para llevar a cabo una intervención de forma independiente y se sugiere usar la NIC. Ya lo hemos dicho. Aquí hay más ejemplos, ¿no? Ayuda con el autocuidado, el uso del cómodo, la protección contra infecciones, las precauciones estándar, la higiene de manos, el manejo ambiental, confort, la ayuda en la movilidad en la cama. Son intervenciones de enfermería que en vez de poner solo cuidados generales o CGE, valdría la pena describir. Tampoco es que tengas que hacer una nota de enfermería muy grande, pero sí que describa un poco más precisamente lo que estamos haciendo. Si le bañaste y demás, van aquí en las de actividades de enfermería. Tenemos nosotros en la gineco un listado de nuestros protocolos de hospitalización en nuestros pacientes, ¿no? La identificación del paciente, el intercambio de información y cuidados, que es como está en la NIC, la intervención de un enlace o una entrega-recepción de paciente, la monitorización de los signos vitales, vigilancia, así viene en la NIC, cuidados del paciente encamado, ayuda al autocuidado de los diferentes tipos, manejo ambiental, confort, apoyo emocional, apoyo espiritual. Ve que realmente hay muchos cuidados, que hacemos muchos. El control de infecciones, que incluye el lavado de manos o las precauciones o aislamientos. La punción intravenosa es cuando instalamos un acceso vascular. Manejo de líquidos o terapia intravenosa. Fleotomía, que es la toma de muestras. Estas son etiquetas NIC. Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso, la monitorización respiratoria o neurológica, los cuidados prenatales, cuidados del embarazo de alto riesgo, cuidados por interrupción del embarazo, cuidados posparto, cuidados de las heridas, cuidados del drenaje, cuidados del sitio de incisión, pues son algunos de los que en nuestro hospital utilizamos con mucha frecuencia. También tenemos un listado similar, ahí lo tienes en la pantalla, no lo voy a revisar de manera precisa, pero bueno, hasta con nuestros pacientitos pediátricos hay algunas intervenciones no muy precisas, como cuidados del lactante recién nacido o del prematuro, monitorización. Acuérdate que cada una de estas intervenciones se compone de muchas actividades. Si tú quieres profundizar en ellas, bueno, vas a tu libro NIC y revisas cada una de estas actividades. Y importante también cotejarlo con lo que dicen las guías de práctica clínica y nuestros manuales de procedimientos. En la respuesta y evolución, errores comunes, le ponen sin cambios, o continúa en tratamiento, o continúa en observación, o sube a piso, o asintomático, o estable o inestable, o le ponen nada más pasa al siguiente turno, ¿no? Ya habíamos dicho que esto no es respuesta ni evolución, ni por cientos. Entonces son cambios en los signos y síntomas, ¿verdad? Si tenía disuria, bueno, pues ahí dice disminuye la disuria. O si, ¿cómo está? Si tenía un sangrado transvaginal, ¿cómo está? La evaluación es una revaloración. Si tengo que volver a valorar a mi paciente y su horario.
si el dolor aumentó o disminuyó o sigue igual, pero hay que especificarlo. Continúa con dolor 8 de 10. Disminuye el nivel de ansiedad, logra sueño fisiológico tantas horas, sus horarios, si está hipertenso, cómo va la presión arterial. Nosotros también ahora valoramos aquí la frecuencia cardíaca fetal y cómo va también en diferentes momentos durante el turno, no es solo al final. Y pues esto es la evaluación, cambios en los signos y síntomas. ¿Se logró o no se logró resolver algunos de los problemas que identificamos en los diagnósticos de enfermería? Es otra forma también de describir la respuesta y evolución. Dice que la respuesta del paciente al esquema terapéutico, a los cuidados proporcionados y otras intervenciones realizadas con los problemas interdependientes reales y de riesgo y juicios clínicos establecidos. Se sugiere consultar el libro NOC para poder también redactar, ¿no? Continúa con signos vitales sin desviación del rango normal, refiere malestar leve. Son ejemplos del NOC que podemos aplicar aquí. Las observaciones es para escribir cualquier cosa que no esté incluida en los otros espacios, ¿no? La venoclisis permeable, limpia, sin datos de infección, en donde incluso el calibre del catéter, la fecha de instalación, el catéter urinario, derivación, sin datos de infección. Aquí podemos escribir también qué guía de práctica clínica consultaste, ¿no? Guía, yo le pongo así, guía de práctica clínica consultada IMSS 586-12, ¿no? Que es la de trastornos hipertensivos, por ejemplo. Y así, ¿no? La norma oficial 007, que también es un documento consultado. Ahora nos piden para evidenciar nuestra práctica basada en evidencia, valga la redundancia, escribir también. Y sería aquí en observaciones, en donde yo tenga que escribir cuál es la guía de práctica clínica. Entonces le pongo así, guía de práctica clínica consultada. Y aquí escribo el código del catálogo maestro de la guía que yo haya utilizado. Lo escribo en este espacio de observaciones. Dice la información complementaria que se considere necesaria del caso. Aspectos relevantes no considerados en otros apartados. Y únicamente colocar aspectos inherentes al paciente. O sea, no es para colocar chismes ni nada. Plan de alta, pues es cualquier enseñanza o educación que damos al familiar. Dice ahí, enseñanza de autocuidados del vendaje abdominal, enseñanza de orientación sobre datos de alarma, técnicas de relajación, de lactancia materna, ¿verdad? Son recomendaciones higiénico-dietéticas, cuidados específicos, horarios de medicamentos, ejercicios de rehabilitación, signos de alarma que se proporcionan al paciente o al familiar o persona que responda en el momento del egreso, aunque el plan de alta no es solamente para el día del egreso, O sea, es todas estas recomendaciones que le damos al paciente a veces desde el inicio o a la familia durante el periodo de hospitalización de nuestro paciente. Bueno, pues como ya vieron, tenemos entonces las 5 etapas del proceso: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación en nuestra hoja de enfermería. Están en un orden un poco a lo mejor extraño, pero pues ahí están, y lo importante es utilizar estas herramientas. Y ya acabamos de ver qué es lo que dice nuestro manual, nuestro instructivo de operaciones en el anexo 5 del manual de hospitalización del IMSS. Los dejo con esta frase que es de Florence Nightingale, día 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, es porque conmemoramos el natalicio de Florence Nightingale, y ella dijo: la enfermería es un arte en continua evolución en la que permanecer inmóvil es retroceder. Y esta frase de Confucio me encanta. Dice, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que al principio. Entonces, por favor, no escriban asintomático, no pasa al siguiente turno, no hay cuidados generales de enfermería. Ya tienes aquí algunas recomendaciones y además te voy a dejar el anexo 5 para que lo puedas descargar, conocer, leer y algunos ejemplos de notas de enfermería que podrían serte útiles como guía para ir mejorando tu práctica diaria. Y pues con eso estamos terminando. Ya más adelante los invitaremos a nuestros diplomados o cursos que implementamos en distintos lugares. Actualmente la opción virtual siempre nos permite acercarnos más. Y entonces, bueno, pues estén pendientes de estas invitaciones. Por lo pronto, esta serie de 3 videos que hemos hecho son mi regalo del Día Internacional de la Enfermería para mis colegas, bueno, especialmente del IMSS. Más adelante haremos algo similar para la hoja de enfermería y el manual de la Secretaría de Salud de los nuevos formatos del modelo de cuidado, pero por lo pronto les dejo esto, espero que sea de su agrado. Y pues de nuevo felicidades, colegas. Es importante hacer un gran reconocimiento. La pandemia demostró que nuestra profesión es mucho más valiosa y mucho más importante de lo que siempre se había creído o trabajado. Entonces, pues un abrazo virtual y muchas felicidades, enfermeras y enfermeros de corazón. Se despide de ustedes Eric Hernández y los estaremos invitando a nuestras actividades académicas futuras. Hasta siempre.